Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela Montañez y hoy les traigo un episodio de Historias Fascinantes. Pero antes de comenzar, si te interesa la historia y las tradiciones, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Los invito a que se unan a mí para iniciar con la fascinante historia del origen del Hanukkah. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Sabías que Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces, tiene una historia que combina milagros, resistencia y tradición? Hoy exploraremos el fascinante origen de esta celebración judía que ha trascendido generaciones. Aprenderás sobre el contexto histórico, los eventos claves, los símbolos más importantes de Hanukkah y cómo se celebra hoy en día. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta festividad puede inspirarnos a todos, sin importar nuestra fe. Así que, comencemos. Para comprender completamente el significado de Hanukkah, es esencial conocer uno de los eventos más impresionantes y espiritualmente significativos de la historia, el milagro del aceite. Este milagro no solo marcó un momento crucial en la lucha de los judíos por su libertad religiosa, sino que también se ha convertido en un símbolo de esperanza y perseverancia que ha perdurado a lo largo de los siglos. En el siglo II a.C., los macabeos, una familia de guerreros judíos, lograron vencer a las fuerzas del imperio seleucida, que había impuesto severas restricciones sobre las prácticas judías y profanado el templo de Jerusalén. Tras la victoria, los macabeos y su ejército comenzaron a limpiar el templo y restaurarlo a su santidad. Fue en ese momento cuando se encontraron con una pequeña vasija de aceite puro, suficiente solo para encender la menorá, el candelabro de 7 brazos del templo durante un solo día. Lo que sucedió a continuación es lo que hace que este evento sea tan milagroso y significativo. El aceite, que se pensaba que se agotaría al final del día, no solo mantuvo encendida la menorá durante el tiempo previsto, sino que siguió ardiendo durante 8 días. Este milagro permitió que los sacerdotes pudieran preparar más aceite puro para reponer el que se había consumido. Y durante estos 8 días se llevó a cabo una ceremonia de rededicación del templo. El acto de encender la menorá con aceite puro simboliza la purificación y la restauración de la espiritualidad y la libertad religiosa del pueblo judío. Este milagro del aceite no solo se refiere a la intervención divina en momentos de desesperación, sino que también tiene un significado profundo sobre la esperanza y la fe. La historia transmite que incluso en las situaciones más desesperadas, cuando parece que no hay suficientes recursos para seguir adelante, una chispa de fe y resistencia puede tener un impacto mucho mayor del esperado. Este principio sigue siendo relevante hoy en día, en un mundo lleno de desafíos y obstáculos, donde a menudo nos encontramos con situaciones que parecen insuperables. Hanukkah entonces no solo conmemora una victoria militar, sino que también celebra un mensaje espiritual universal. La luz, aunque sea pequeña al principio, puede crecer, extenderse y traer claridad a la oscuridad. Es un recordatorio de que no debemos subestimar el poder de una acción pequeña, de un acto de fe, porque esas chispas pueden encender algo mucho más grande y duradero. A lo largo de los siglos, este milagro ha sido transmitido de generación en generación, no solo como un hecho histórico, sino también como un símbolo de la perseverancia del pueblo judío. La tradición de encender las velas de la menorá durante los 8 días de Hanukkah, empezando con una vela cada noche, refleja este crecimiento progresivo de la luz, recordando que siempre hay espacio para la esperanza, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Al igual que el aceite que se mantuvo encendido más allá de lo esperado, nuestra fe y nuestros esfuerzos pueden superar las adversidades si mantenemos la determinación y la esperanza en el camino. El milagro del aceite no solo tiene un profundo significado espiritual, sino que también ofrece lecciones prácticas que podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces sentimos que nuestras fuerzas son limitadas?
¿Qué pasaría si en lugar de rendirnos seguimos adelante con la esperanza de que nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden hacer una diferencia duradera? Amigos, antes que nada les quiero pedir una disculpa por mi pronunciación, ya que en este capítulo vienen una serie de palabras que no sé pronunciar bien porque no sé hebreo, pero haré el intento. Gracias por su comprensión. Hanukkah es una festividad llena de símbolos cargados de significado, cada uno de ellos conectado con la historia y los valores de esta celebración. Uno de los más icónicos es la Hanukkah, el candelabro de 9 brazos. A diferencia de la menorá del templo que tenía 7 brazos, la Hanukkah tiene un brazo adicional llamado Shamash o servidor, que se utiliza para encender las otras 8 velas. Este acto de encender una vela adicional cada noche simboliza el crecimiento de la luz en tiempos de oscuridad y nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras pequeñas acciones pueden iluminar el mundo. Otro símbolo fundamental es el dreidel, un pequeño trompo con 4 caras que lleva inscritas las letras hebreas, Nun, Gimel, Ei y Shin. Estas letras forman la frase Nesgadol Hayashan, que significa un milagro ocurrió allí. En Israel, la última letra cambia a una P hebrea para decir aquí, recordando el lugar donde ocurrió el milagro. Más que un simple juego, el dreidel representa la resistencia cultural, ya que se dice que los judíos lo utilizaban para disimular sus estudios religiosos prohibidos durante el dominio seleucida. Los alimentos tradicionales de Hanukkah también cuentan una historia. Los latkes, que son torticas de papas fritas, y los sufganiyot, que son donas rellenas de mermelada, no son solo deliciosos, sino que su preparación en aceite recuerda el milagro del aceite en el templo. Estos platillos unen a las familias y traen alegría, mientras nos recuerdan el poder de los milagros grandes y pequeños en nuestra vida diaria. Ahora tengo varias preguntas para ti que deseo me escribas tus respuestas en los comentarios que por supuesto estaré leyendo y respondiendo. ¿Qué simboliza la luz para ti? ¿Cómo puedes usarla para inspirar a otros? Si celebras Hanukkah, ¿cuál es tu tradición favorita? Y si no, ¿qué símbolo te parece más interesante? Escríbelo abajo. Aunque Hanukkah tiene raíces antiguas, su celebración ha evolucionado para adaptarse a los tiempos modernos, manteniendo siempre su esencia. Hoy, esta festividad se vive principalmente en el calor del hogar. Cada noche, las familias se reúnen para encender la Hanukkah, recitar bendiciones y entonar canciones tradicionales como Maoz Tzur. Este acto no solo celebra la memoria histórica, sino que también refuerza los lazos familiares y espirituales. Además del encendido de las velas, los juegos y la comida ocupan un lugar central. Los niños esperan con ansias jugar con el dreidel y recibir regalos o monedas de chocolate conocidas como gel. Esta tradición, aunque moderna, busca enseñar a las nuevas generaciones sobre el valor de compartir y recordar los sacrificios del pasado. En muchas comunidades, Hanukkah también se celebra públicamente. Grandes menorás se encienden en plazas y espacios comunitarios, acompañadas de eventos culturales que incluyen música, danza y actividades educativas. Estos actos no solo fortalecen el sentido de comunidad entre los judíos, sino que también invitan a personas de otras religiones y culturas a aprender y compartir el espíritu de la festividad. Más allá de ser una festividad religiosa, Hanukkah tiene lecciones que trascienden el tiempo y la fe, resonando con cualquiera que enfrente adversidades en su vida. La primera lección es la resiliencia. La historia de los macabeos nos muestra que incluso cuando todo parece perdido, el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sentido que nuestras fuerzas son insuficientes solo para descubrir que podemos perseverar más de lo que imaginábamos? La segunda es la esperanza. El milagro del aceite que ardió durante 8 días nos enseña a no perder la fe, incluso en los momentos más oscuros. Este milagro no solo es una cuestión de fe religiosa, sino también un recordatorio de que las pequeñas victorias pueden tener un impacto duradero. Por último, y para mí la más importante, Hanukkah nos habla de unidad y familia. Cada vela encendida en la Hanukkah ilumina no solo el hogar, sino también las relaciones que cultivamos con quienes nos rodean.
La festividad refuerza la idea de que aunque cada vela brilla por sí misma, juntas forman una luz más grande, capaz de iluminar incluso la noche más oscura. Hanukkah nos enseña a no subestimar el poder de la fe, a apreciar lo que tenemos y a mantener viva la luz, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Espero que hayas disfrutado este viaje de la historia del origen del Hanukkah, así como yo lo disfruté. Déjame un emoji de la familia. Ahora dime tú, ¿conocías esta parte de la historia judía? ¿Qué lecciones de Hanukkah te inspiran más? Déjame tus respuestas en los comentarios, me gustaría mucho conocer tus opiniones. Gracias por llegar al final del video y elegirlo entre tantos. Si te pareció informativo e interesante, no olvides darle me gusta y te invito a suscribirte para más historias como esta. Y recuerda, mantén, enfrenta y fortalece la esperanza y tus relaciones. Nos vemos en un próximo videito, amigos. Dios los bendiga a todos. Adiós.